Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de los ingresos que ha recibido River por ventas en este mercado de pases. Normalmente cuando hago videos de estas características, hablando puntualmente del periodo de transferencias, me centro en aquellos jugadores que van a terminar siendo refuerzos del elenco de Núñez. Sin embargo, en esta oportunidad quiero hacer un pequeño resumen de lo que fueron los ingresos que ha recibido la institución más grande de Sudamérica en este receso en cuestión, que es cierto, todavía se mantiene abierto, no puntualmente en Argentina, pero sí en otros países, por lo que aquellos futbolistas que se mantienen hoy por hoy apartados del plantel, como los casos de Manuel Lanzini, Matías Craneviter, el mismo Santiago Simón, que no está totalmente apartado, pero por lo pronto se espera una oferta europea. En caso de que venga algún ofrecimiento por ellos, River seguirá recaudando dinero a la hora de vender. Y esto es importante porque en definitiva River gastó también muchos millones de euros para incorporar jugadores en este mercado. Le pagó 8 millones a Racing por Maxi Salas, abonó 10 millones de dólares entre las compras de Portillo y Galarza a Talleres de Córdoba y también tuvo que pagarle 2.400.000 dólares al América de Cali para volver a contar con Juan Fernando Quintero. Es decir, para comprar tenés que vender, y hubo ventas más que prósperas en este mercado de transferencias, obviamente algunas más importantes que otras. Empecemos. Vamos a comenzar obviamente con la transacción más grande, no solamente de River en este mercado, sino de toda la historia del club y de toda la historia del fútbol argentino. Estamos hablando de la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, que hubo algunos inconvenientes durante esta última semana, sabiendo que por motivo del aumento en ciertos impuestos, River va a tener que pagar un poco más de lo que debería en relación a recibir dinero del exterior. Y si bien es cierto que todavía no está 100% confirmado, y de hecho el más grande sacó un comunicado en relación a que va a tener que perder aproximadamente alrededor de 10 millones de dólares por lo que ha sido la venta de Mastantuono, obviamente que igual le terminará quedando saldo a favor, más allá de que no tendría que pagar tanto por ese impuesto en cuestión. Aún así no vamos a meternos específicamente en eso en este video, sino que vamos a hablar puntualmente de lo que significó la transferencia de Franco Mastantuono al fútbol europeo. Se sabía que la joven joya de 17 años se iba a ir en el corto plazo. Es más, se terminó yendo cuando todavía no había cumplido los 18. Los estará festejando ahora dentro de un par de días en este mes de agosto. Y uno creía que podía llegar a aguantar hasta finales de este 2025 con la camiseta de River. Sin embargo, lamentablemente esto no sucedió. Es cierto que al chico lo vino a buscar posiblemente el club al que quieren ir a jugar todos en el fútbol europeo, como lo es el Real Madrid. Además, mantuvo charlas con Xabi Alonso, el entrenador del conjunto español, que hacían parecer prácticamente imposible que River pudiera negociar el hecho de que se quedase, más allá de que hubo una negociación de por medio, porque si bien es verdad que River va a terminar recibiendo los 45 millones de euros estipulados en su cláusula de rescisión, la venta, o vuelvo a repetir, más grande de toda la historia del fútbol argentino, River no recibirá todo el dinero en una sola cuota como normalmente se abona en las cláusulas de rescisión. De hecho, el más grande le pagó a Racing por Maxi Salas 8 millones de euros y tuvo que pagar absolutamente todo en este mercado para hacerse con el atacante en este momento y no tener que negociar por él en los siguientes mercados de pases. En el caso de Mastantuono, si bien, como mencioné, el Real Madrid pagará la totalidad de la cláusula, River terminará recibiendo el monto en 3 cuotas. En este momento ha recibido 20 millones de euros, mientras que en el transcurso de los próximos 2 años, en las otras 2 cuotas restantes, recibirá 12 millones y medio de la moneda europea en cada una de esos pagos, como para terminar de completar los 45 millones de euros. Obviamente muchos no estuvieron de acuerdo con esto, teniendo en cuenta que si River únicamente lo vendía por el monto de la cláusula, tendrían que haberse hecho respetar un poco más los dirigentes y que únicamente el Real Madrid abonara la totalidad del pase en este momento. Sin embargo, eso no sucedió. También es cierto que en lo que respecta a la totalidad de la operación, el Real Madrid terminó abonando alrededor de 60 millones de euros, después los 45 millones es lo que a River le terminó quedando limpio, así que se terminó resolviendo de esa manera. Creo que más allá de lo positivo en cuanto a lo económico, obviamente la mayoría quería que Mastantuono se quedase en River para disputar
lo que queda de la Copa Libertadores, además de que su venta al Real Madrid se terminó de decidir antes de la participación del conjunto de Gallardo al Supermundial de Clubes de la FIFA, y si bien uno no puede asegurar al 100% que eso perjudicó la actuación del futbolista en cuestión en esa competencia, obviamente que no fue lo mismo saber que contaba con un jugador que ya estaba totalmente transferido. Y la venta de Adam Vareiro terminó siendo también muy positiva desde el punto de vista económico para River, además de que se necesitaba sí o sí vender a uno de los jugadores nacidos fuera de la Argentina al exterior para que de esa manera River pudiera liberar cupo de extranjero. Lo terminó haciendo no solamente en el caso de Vareiro, sino también en el caso de Gonzalo Tapia. Sin embargo, al chileno no lo voy a poner en esta lista porque en primera medida se fue a préstamo al San Pablo. Después veremos si el equipo brasileño termina haciendo uso de la opción de compra. Pero por lo pronto lo que se confirmó a arrancar el mes de julio fue que Adam Vareiro fue transferido al Fortaleza de Brasil, que si bien es cierto podría llegar a ser un rival directo de River en la Conmebol Libertadores, la realidad es que cuántas posibilidades hay de que el conjunto argentino y el elenco brasileño se vean las caras en la final, que es la única instancia en la cual podrían verse las caras. Verdaderamente muy pocas chances de que eso suceda. River terminó recibiendo $1.750.000 por el 50% de Vareiro, que si bien es cierto está lejos de los $4,5 millones que pagó en su momento por el 100% de la ficha del atacante, todavía mantiene un porcentaje del pase donde hay una opción de compra y una obligación también por parte del Fortaleza si es que terminan utilizando al jugador en la mayoría de los partidos que dispute. Hay que tener en cuenta que además de jugar la Copa Libertadores, Fortaleza hoy lamentablemente no está pasando por un buen momento en el Brasileirao, se encuentran en zona de descenso y de acá hasta fin de año tendrá el objetivo claramente de mantener la categoría. Lo más probable es que Vareiro juegue bastantes cotejos teniendo en cuenta que la prioridad, más allá de que siempre parecerían ser los certámenes internacionales, hoy por hoy del equipo, cuya sede está en el norte de Brasil, es permanecer en la primera división del fútbol brasileño. Así que lo más seguro es que el atacante paraguayo dispute los suficientes partidos como para que River pueda recibir más ingresos económicos cuando Fortaleza termine de adquirir el 100% de la ficha del jugador. Está claro igual después que también depende mucho del rendimiento del futbolista. Si Vareiro juega mucho, hay una obligación de compra de que se disputa el 60% de los partidos, automáticamente Fortaleza tiene que poner $1,5 millones más para terminar de adquirirlo. En caso de que no suceda, de que no complete el 60% de los partidos, dependerá exclusivamente de lo que quiera hacer Fortaleza, de si compra o no el porcentaje que resta de la ficha. Recuerdo, Vareiro no está a préstamo en Fortaleza, es decir, el jugador no es que tiene que regresar a River en un futuro dependiendo de si juega más o menos. Los derechos federativos fueron traspasados al 100% al elenco de Brasil. Lo que todavía mantiene River es la mitad de los derechos económicos, por ejemplo, y no creo que esto suceda, pero si llega a pasar, si Fortaleza, por ejemplo, vende a Vareiro por $4 millones a algún equipo europeo de Estados Unidos o México, como River todavía mantiene el 50% de la ficha, recibiría la mitad de la venta. Aún así, River no se sacó de encima a Vareiro por un tema económico, se lo sacó más que nada por el hecho de que era un futbolista que no iba a ser utilizado por Marcelo Gallardo y, como mencioné anteriormente, que ocupaba cupo de extranjero. Por eso mismo, la transacción para sacárselo de encima terminó siendo muy positiva en ese sentido, porque si bien era imposible recuperar la totalidad de la inversión que en su momento se hizo para comprarlo proveniente de San Lorenzo, no llegó con el muñeco, lo hizo cuando Martín de Michelis era el DT, y por eso la mejor opción en este mercado de pases era transferirlo, recibir un pequeño monto económico y de esa manera liberar el cupo que finalmente fue muy necesario. Y vamos ahora con una venta que se terminó de confirmar hace un par de horas, básicamente, que tiene que ver justamente con el San Pablo, que recién lo mencionaba en el caso de Gonzalo Tapia, pero no específicamente en la situación del jugador chileno, sino de Enzo Díaz, que en principio River lo había mandado a préstamo a principios de este año para jugar durante toda la temporada en el elenco paulista. Sin embargo, se terminó decidiendo que haya una obligación y una opción de compra, algo parecido a lo que sucedió con Vareiro y su paso al Fortaleza, nada más que la diferencia es que River, como mencioné recién, al jugador paraguayo sí lo terminó transfiriendo de manera definitiva, mientras que en el caso del que vamos a hablar ahora, que es el de lateral izquierdo, en principio se fue cedido por un año.
Si Enzo Díaz disputa el 60% de los partidos durante este 2025 en el San Pablo, automáticamente se activa una obligación de compra de $2 millones. Y está a punto Enzo Díaz de que esto suceda, por eso mismo ya avisaron desde el San Pablo que en caso de que suceda algo que provoque que Enzo Díaz no pueda disputar 4 partidos más, que son los que debe jugar para ya haber completado esta suma de encuentros, aún así van a hacer uso de la opción de compra, que es exactamente la misma, $2 millones. La diferencia radica en que supongamos que Enzo Díaz no jugaba el 60% de los partidos, sino que jugaba el 50%, ahí San Pablo decidía si hacer uso de los 2 millones de la moneda estadounidense para adquirirlo o si no, y en caso de que no fuera así, no sucedía lo mismo que en el caso de Vareiro, que ya había Fortaleza adquirido el 50% del pase, por lo que el jugador no debía volver a River. En el caso de Enzo Díaz, si esto no hubiese pasado, a finales de este 2025, el lateral sí tendría que regresar al elenco de Núñez, porque hasta este momento todavía tiene contrato con River hasta finales del 2026. San Pablo debe hacer uso de la opción u obligación de compra, dependiendo de la cantidad de partidos que dispute, y de esa manera River, no voy a decir puntualmente que se lo saca de encima, pero son $2 millones más, que es exactamente el mismo dinero que en su momento el millonario puso para adquirirlo proveniente de Talleres de Córdoba. Enzo Díaz tuvo un muy buen 2023 y un muy flojo 2024, motivo por el que al final del año pasado Gallardo dio el ok para que sea transferido, sabiendo además que había llegado Marcos Acuña a mediados del 2024, motivo por el cual era totalmente lógico que Enzo Díaz dejara el elenco de Núñez en el mercado de pases anterior. Sin embargo, en primera medida lo hizo mediante un préstamo, sabiendo que esa también fue la misma manera en la cual River adquirió a Juliano Galopo, justamente proveniente del Sao Paulo. Hay una muy buena relación por las negociaciones que se han dado en el último tiempo entre River y el elenco de Brasil. Enzo Díaz puede inclusive ser rival de River en la Copa Libertadores, más allá de que ambos todavía tienen que sobrepasar instancias bastante complicadas, porque el conjunto argentino y el elenco brasileño podrían llegar a verse las caras en semifinales, aunque previamente River tiene que primero eliminar a Libertad en octavos, San Pablo debe hacer lo propio con Atlético Nacional de Colombia, y después en cuartos de final San Pablo podría verse las caras nada más y nada menos que con el último campeón de la Copa, con Botafogo, mientras que River por su parte ya sabemos que le tocaría jugar contra Palmeiras. Una vez se superen todas estas instancias, en semifinales recién ahí el más grande podría verse las caras con el Sao Paulo y de esa manera enfrentarse a Enzo Díaz, que seguramente para esas fechas ya será 100% jugador del equipo brasileño, porque el conjunto en cuestión pagará $2 millones para adquirir la totalidad del pase. Y el último caso del que voy a hablar es el de un futbolista que no se encuentra en River y de hecho nunca hizo su debut oficial en la primera división del más grande, pero teniendo en cuenta que el millonario recibió una muy buena suma de dinero por la transferencia que se dio por parte de 2 equipos europeos en el viejo continente, obviamente vale la pena mencionarlo, porque River recibió más dinero por la transferencia de Panicelli a Francia que por el hecho de haber vendido a Vareiro y a Enzo Díaz al fútbol de Brasil. ¿Quién es este jugador? Quizás muchos no lo recuerden. A finales del 2022 el futbolista en cuestión debía firmar su primer contrato profesional con River. Finalmente no se llegó a un acuerdo, teniendo en cuenta que el futbolista quería formar parte del plantel profesional y desde el lado de la dirigencia obviamente no podían asegurarle eso. Teniendo en cuenta esta dificultad, se terminó yendo libre con el pase en su poder para jugar en la segunda división del fútbol español. Allí tuvo un par de temporadas más bien flojas, no destacándose demasiado. Sin embargo, en la 2024-2025, vistiendo la camiseta del Mirandés de España, terminó teniendo un rendimiento goleador verdaderamente espectacular. Esto provocó que el Racing de Estrasburgo, equipo francés que está gastando bastante dinero en fichajes en este mercado, de hecho anteriormente habían adquirido por ejemplo al exjugador de Boca Juniors, Valentín Barco, entre otros, terminó abonando 16 millones de euros para incorporar a Joaquín Panicelli. ¿Y de dónde sale River en todo esto? Porque por lo pronto recién mencioné que el jugador se había ido libre con el pase en su poder. Sin embargo, en su momento se terminó arreglando que Panicelli le iba a dejar al millonario un 20% de una futura venta. Y es ahí donde, debido a que son 16 millones de euros y River debe recibir una quinta parte de la totalidad de la transferencia, el más grande se ve beneficiado económicamente de muy buena manera. Estamos hablando de que aproximadamente 3.200.000 euros son
son los que le ingresaron al conjunto de Núñez por esta transferencia, como mencioné recién, más que lo que le terminó entrando por el $1.750.000 que le ingresó por Vareiro y los 2 millones que le van a estar ingresando en el corto plazo por Enzo Díaz. Por eso mismo, más allá de que un jugador hoy no forme parte del plantel de River, y en el caso de Panichelli nunca ha formado parte del plantel de la máxima categoría, siempre es importante ver cuáles son los movimientos que se dan en estos mercados de pases en el fútbol europeo. A River esto ya le había salido muy pero muy bien con Enzo Fernández, cuando en primera medida lo transfirieron al Benfica a cambio de 18 millones de la moneda europea, pero se terminaron quedando con un 25% de la ficha. Teniendo en cuenta esto, cuando posteriormente el conjunto de Portugal lo terminó vendiendo en una cifra histórica a la Premier League, más precisamente al Chelsea, River terminó quedándose con el 25% de esa transacción, que estamos hablando de que aproximadamente fueron unos 30 millones de euros extra. Así que en esta ocasión, en el caso de Panichelli, también River recibió algo por Matteo Retegui, más allá de que fue muy mínimo, alrededor de 300.000 euros. River sigue viéndose beneficiado por aquellos jugadores que pasaron por las divisiones inferiores del club y que quizás no tuvieron después una actividad próspera ni en la primera de River ni tampoco en la reserva. Panichelli jugó tan solo ese año en la tercera categoría y había mostrado cosas interesantes, por eso él creía que estaba ya preparado para jugar en la primera. Desde la dirigencia, como mencioné recién, no podían asegurarle eso, por eso se terminó yendo al fútbol europeo, donde hoy jugará la primera división de Francia, y gracias a eso River fue beneficiado económicamente. En total, si tenemos en cuenta todo el dinero que River recibió por las distintas ventas de los jugadores, el millonario aproximadamente habrá adquirido entre 52 y 54 millones de euros en este mercado de pases. Es cierto, como mencioné antes, que lo de Mastantuono, por ejemplo, es en 3 cuotas, que en este mercado nada más recibirá 20 de los 45, pero por lo pronto estamos hablando de la totalidad de los ingresos que de acá a un tiempo el millonario recibirá justamente por la transacción de distintos futbolistas. Y es muy necesario, si bien es cierto que River no necesita puntualmente vender jugadores para incorporar, si quiere en cada uno de los mercados de pases ir gastando cada vez más dinero, necesita, claro está, transferir futbolistas al extranjero como para que les pueda salir beneficioso y económicamente positivo el saldo entre ventas y compras. Tal vez también hubo jugadores que se fueron y liberaron contratos y eso también termina dejando un saldo positivo en ese sentido, pero en este video puntualmente hablé de las transferencias, obviamente con Franco Mastantuono siendo la más importante no solo de este mercado, sino de toda la historia del club. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.